Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, les habla Ana Gutiérrez desde la redacción de FH Almería en una nueva emisión de FH Almería Radio, su cita diaria con toda la actualidad agrícola. Como siempre estaré con ustedes de 6 a 7 de la tarde y también de 6 a 7 de la mañana aquí en Radio Marcador Almería. Y ya saben que pueden sintonizarnos en el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para el Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Y si en algún momento se pierden el programa o quieren volver a escucharlo, recuerden que lo tienen muy fácil. Tienen todos nuestros contenidos disponibles en plataformas digitales como YouTube o iVoox. Y lo único que tienen que hacer es buscar FH Almería Radio y tendrán a su alcance todos nuestros contenidos hasta el día de hoy. Es martes 28 de abril y hoy vamos a hablar de la PAC. Abordaremos diferentes temas sobre la PAC. Por un lado escucharemos al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha defendido en Luxemburgo la importancia de mantener sin recortes el presupuesto de la política agraria común para el periodo 2028-2034. Y por otro lado también hablaremos de que la Junta ha solicitado al Ministerio de Agricultura que amplíe hasta el 15 de junio el plazo para las ayudas de la PAC. En este tema escucharemos al consejero Ramón Fernández Pacheco. Pero antes de todo esto, como siempre, haremos un repaso de la actualidad informativa que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que allí pueden encontrar toda la información del campo almeriense y lo mejor es que pueden acceder a ella a la hora que deseen. Además, en el mismo sitio, en fhalmería.com, también pueden consultar las pizarras de precios, pizarras a las que hoy también le prestaremos especial atención. Antes de seguir, les recuerdo que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Rictuan. Ahora una pausa y volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Rictuan. El nuevo tomate cherry pera de Rictuan une lo que más valoran los agricultores. Alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Rictuan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Rictuan. Con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Y vamos ahora con la pizarra de precios de Agroejido, la pizarra de hoy martes 28 de abril de 2026. Empezamos con los tirabeques que han tenido un primer corte de 3,05 euros y un último corte de 2,21 euros. Guisantes han empezado en 3,29 euros y han acabado en 2,47 euros. Judías. Tenemos la judía garrofón que ha tenido un primer corte de 2,35 euros y un último corte de 2,11 euros. La judía tabella ha tenido un solo corte de 12,41 euros. Seguimos con la judía shera que ha empezado en 4,15 euros y ha acabado en un último corte de 3,61 euros. La judía Elda, que ha tenido varios cortes, ha empezado en 3,29 euros y ha acabado en 2,17 euros. La judía perona roja ha tenido un primer corte de 4,37 euros y un último corte de 2,49 euros. La judía rastra ha tenido un solo corte que ha sido de 3,41 euros. Y la judía emérite, la última de este bloque, también ha tenido un solo corte que ha sido de 3,29 euros. Pepinos.
El pepino francés ha tenido un primer corte de 78 céntimos y un último corte de 66. El pepino español ha empezado en un primer corte de 1,08 € y ha acabado en 75 céntimos. Y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 46 céntimos y un último corte de 40. Calabacines. El calabacín fino ha tenido bastantes cortes y ha empezado en 72 céntimos y ha acabado en 46. El calabacín gordo ha tenido un primer corte de 60 céntimos y un último corte de 39. Berenjenas. La berenjena rallada ha tenido un primer corte de 2,29 € y ha acabado en un último corte de 1,42 €. Y la berenjena larga, que ha tenido bastantes cortes, ha empezado en 1,03 € para acabar en 62. Tomates. El tomate liso ha empezado en 1,60 € y ha tenido un último corte de 1,50 €. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,47 € y un último corte de 1,31 €. Pimientos. Empezamos con el pimiento Palermo, que ha tenido un primer corte de 2,19 € y un último corte de 2,07 €. El pimiento italiano verde ha empezado en 1,49 € y ha acabado en 99 céntimos. Pasamos al italiano rojo, que ha tenido un primer corte de 97 céntimos y un último corte de 61. El pimiento lamullo verde ha empezado en un primer corte de 1,62 € y ha acabado en 1,43 €. El pimiento lamullo rojo ha tenido un primer corte de 1,59 € y tras varios cortes ha acabado en 1,12 €. Pasamos a California. Y el pimiento California verde ha tenido un primer corte de 91 céntimos y un último corte de 54. El pimiento California rojo ha empezado en 1,10 € y ha acabado en 87 céntimos. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un solo corte, que ha sido de 72 céntimos. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy, martes 28 de abril de 2026. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Momento ahora para el repaso de la actualidad informativa, que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que allí pueden consultar cualquier noticia de la que hablemos ahora, ampliarla o leer otras noticias que rodeen el campo almeriense. Para esta tarea, hoy martes, traigo conmigo a Roberto Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto? Hola, muy buenas. Pues muy bien, preparado ya para actualizar de nuevo, pues eso, ¿no? La actualidad agrícola. Empezamos, y es que Luis Planas insiste en que es necesario mantener las ayudas de la PAC porque son fundamentales para la renta de los agricultores y ganaderos. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido en Luxemburgo la importancia de mantener sin recortes el presupuesto de la Política Agraria Común, la PAC, para el periodo 2028-2034. Durante el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, ha recordado que estas ayudas representan el 17% de la renta agraria en España y resultan clave para garantizar la competitividad y la capacidad productiva del sector. Planas ha rechazado la propuesta inicial de reducción presupuestaria planteada por la Comisión Europea y ha insistido en que la PAC debe seguir siendo una política diferenciada. Además, ha subrayado que estas ayudas funcionan como una red de seguridad frente a la volatilidad de ingresos, destacando que España destina el 61% de los pagos directos a este fin.
En la campaña 2025, los agricultores y ganaderos españoles han recibido más de 4.800 millones de euros en un contexto de estabilidad en la superficie cultivada y aumento del tamaño medio de las explotaciones, lo que apunta a una mayor rentabilidad y profesionalización del sector. De cara al futuro, el ministro ha valorado que la nueva propuesta de la PAC busque dirigir las ayudas hacia quienes más las necesitan, como jóvenes, mujeres y explotaciones familiares, aunque considera insuficiente el presupuesto planteado. También ha destacado el éxito de los llamados ecoregímenes, con casi el 80% de los solicitantes incorporando prácticas beneficiosas para el medio ambiente en 2025. En paralelo, en el Consejo Europeo se ha analizado la situación de los mercados marcada por el impacto de la guerra en Oriente Medio. Planas ha pedido adaptar los fondos europeos a situaciones excepcionales y ha reclamado el pago pendiente de ayudas por los incendios de 2025. Asimismo, ha urgido a la Comisión a presentar el plan de acción sobre fertilizantes, apostando por mejorar su eficiencia, reducir costes y fomentar alternativas que disminuyan la dependencia del gas, con el objetivo de reforzar la estabilidad del sector agrario. La Junta solicita al Ministerio de Agricultura que amplíe hasta el 15 de junio el plazo para las ayudas de la PAC. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ampliar el plazo de solicitud de las ayudas de la Política Agraria Común, la PAC, hasta el 31 de mayo, así como extender hasta el 15 de junio el periodo de modificación sin penalización por causas de fuerza mayor. Así lo ha anunciado el consejero Ramón Fernández Pacheco desde El Ejido, donde ha calificado la petición como lógica ante las dificultades que atraviesa el sector agrario. Estas complicaciones se deben principalmente al impacto del tren de borrascas registrado a comienzos de año, que ha provocado daños importantes en numerosas explotaciones y ha dificultado el desarrollo habitual de la campaña agrícola. Las intensas lluvias han causado inundaciones, pérdidas de cosechas y daños en infraestructuras como caminos, sistemas de riego o invernaderos, afectando a cultivos como cereales, viñedo, cítricos y olivar, así como al sector ganadero con problemas de acceso y reducción de pastos. Esta situación ha generado retrasos en las siembras y una importante carga de trabajo adicional para las entidades encargadas de tramitar las ayudas. Ante este escenario, el Gobierno andaluz considera imprescindible ampliar los plazos para facilitar la gestión de las solicitudes y permitir que agricultores y ganaderos puedan adaptarse a las condiciones actuales en un contexto en el que ya se han activado medidas de apoyo económico y fiscal para paliar los efectos de estos fenómenos meteorológicos. Begoña García ha defendido hoy que si queremos un futuro mejor es necesario que el asesoramiento y la formación sea una prioridad para el desarrollo del sector agroalimentario. La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha defendido hoy que si queremos un futuro mejor para el sector agroalimentario, es imprescindible situar el asesoramiento y la formación como una prioridad. Durante su intervención en una jornada celebrada en La Vega Innova, ha explicado que el Sistema de Conocimiento e Innovación en Agricultura, conocido como AQIS, funciona como un ecosistema que integra administraciones, centros de investigación, cooperativas y organizaciones del sector con el objetivo de mejorar la generación y la transmisión del conocimiento. En este contexto, García Bernal ha destacado que el asesoramiento agrario es un elemento clave dentro del sistema, ya que actúa como puente entre el conocimiento y la toma de decisiones en las explotaciones, facilitando la incorporación eficaz de la innovación. Además, ha subrayado su papel como herramienta de cohesión territorial y de apoyo a pymes, autónomos y cooperativas. Entre las medidas impulsadas por el Ministerio
ha mencionado una convocatoria de ayudas dotada con 4,7 millones de euros para fomentar la digitalización y nuevos modelos de negocio. Por último, ha insistido en que el relevo generacional no solo requiere acceso a tierra o financiación, sino también acompañamiento continuo a los jóvenes mediante un sólido sistema de asesoramiento y formación. BASF Nunems invierte 40 millones de euros en instalaciones de procesamiento de semillas de nueva generación en los Países Bajos. El negocio de semillas hortícolas de BASF ha anunciado una inversión de 40 millones de euros para modernizar y ampliar sus instalaciones en Nunems, en los Países Bajos, reforzando así su apuesta por el crecimiento y el liderazgo en el mercado global. El proyecto, que comenzará en el segundo trimestre de 2026 y se prevé que finalice a finales de 2028, permitirá mejorar la capacidad de producción y el suministro de semillas de alta calidad para agricultores de todo el mundo. El acto de inicio de las obras ha contado con la presencia de la alcaldesa de Leudal, Desiree, y quien ha destacado la importancia histórica y económica de la compañía en la región, donde lleva más de un siglo siendo un referente en el sector. Las actuales instalaciones, con unos 20.000 metros cuadrados, se ampliarán en 6.000 más y funcionarán íntegramente con energías renovables, lo que permitirá una producción más eficiente y sostenible. La inversión incluye la renovación de edificios existentes, la modernización de áreas operativas y la construcción de nuevos espacios equipados con tecnología de última generación para el procesamiento, almacenamiento y distribución de semillas. Según ha señalado Frank Claesen, esta iniciativa refuerza el papel de Nunems como centro clave de operaciones, combinando conocimiento global con una visión global y permitirá conocimiento local con una visión global y permitirá garantizar semillas que cumplan con los más altos estándares de calidad exigidos por los productores. Muchísimas gracias, Roberto Gutiérrez, por ampliarnos las noticias que rodean el campo en el día de hoy, y en nada vamos a terminar este repaso informativo con el parte meteorológico. Comenzamos el parte meteorológico hablando del riesgo de incendios, que para mañana miércoles, pues el mapa de la EMET muestra riesgo bajo en toda la extensión del territorio almeriense. El mapa de la EMET tinta de azul toda la provincia de Almería, por lo cual hay pues riesgo bajo de incendios. Y para lo que queda de tarde, en la provincia de Almería el tiempo vendrá marcado por intervalos de cielos muy nubosos con posibilidad de chubascos ocasionales, en general dispersos y sin descartar que aparezcan en distintos puntos del interior. También habrá polvo en suspensión, por lo que el ambiente puede presentarse algo turbio y con calima. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. En la capital hemos tenido valores en torno a los 25 grados de máxima, mientras que en las zonas del interior como Huerca-Lovera han rondado los 23 grados. El viento será uno de los protagonistas de la tarde, especialmente en el litoral, donde soplará del nordeste entre moderado y fuerte, aunque irá amainando conforme avance la tarde. En el interior los vientos serán más flojos y variables, tendiendo también a soplar de componente este. En cuanto a avisos meteorológicos, no hay avisos activos para la provincia de Almería durante esta tarde. Para mañana, miércoles 29 de abril, en la provincia también tendremos una jornada marcada por el tiempo variable, con cielos con intervalos nubosos, aunque también se abrirán claros en distintos momentos del día. Durante la tarde no se descarta algún chubasco ocasional en zonas del interior, en principio de carácter débil y disperso. En el litoral el ambiente será más estable, con predominio de nubes y claros. Las temperaturas registrarán cambios ligeros. En la capital se esperan valores entre los 15 grados de mínima y los 21 de máxima, y en Huerca-Lovera las temperaturas se moverán entre los 12 y los 20 grados. El viento soplará flojo y variable en general, sin grandes complicaciones. Además, no hay avisos meteorológicos activos previstos para la provincia de Almería durante la jornada del miércoles. Esta ha sido la previsión meteorológica para mañana miércoles 29 de abril.
La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Entramos directamente en materia ya en el programa de hoy, y es que la política agraria común, la PAC, ha vuelto a estar en el centro del debate europeo. Y pues para el campo español, evidentemente, esto no es una cuestión menor. Según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, las ayudas de la PAC representan ya el 17% de la renta agraria en España. Es decir, son una pieza clave para sostener los ingresos de agricultores y ganaderos, pero también para mantener la competitividad de las explotaciones. Planas ha defendido esta posición en Luxemburgo durante el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Allí ha vuelto a pedir que la futura PAC, la del periodo 2028-2034, mantenga un presupuesto suficiente y sin recortes. El ministro rechaza la propuesta inicial de la Comisión Europea, que contempla una reducción presupuestaria, y defiende que la PAC siga siendo una política propia diferenciada del resto. Desde el Ministerio insiste en que estas ayudas son una especie de colchón para el sector, ayudan a compensar la subida de costes, los vaivenes de los mercados, los efectos del clima o el impacto de las crisis internacionales. En la campaña de 2025, agricultores y ganaderos españoles han recibido 4.800 millones de euros en ayudas directas. Los pagos comenzaron en octubre y terminarán el próximo 30 de junio. Además, el Ministerio destaca que el nuevo modelo de la PAC, en marcha desde 2023, está consolidándose. En 2025 presentaron solicitud algo más de 582.000 agricultores y ganaderos, siendo un 3% menos que el año anterior, pero la superficie declarada se mantiene estable por encima de los 22 millones de hectáreas. Esto apunta a explotaciones de mayor tamaño medio. De las 28 hectáreas de 2014 se ha pasado a 38 en 2025. Y en este contexto, Planas insiste en que la PAC está cumpliendo su función, y que es sostener rentas, dar estabilidad al sector y favorecer explotaciones más profesionales y viables. Ahora escuchamos al Ministerio de Agricultura, Luis Planas. Como saben ustedes, la Comisión Europea ha propuesto hacer selectivo ese apoyo y dedicarlo básicamente a los agricultores medianos y pequeños, y en particular a los agricultores profesionales. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con ese enfoque. De hecho, lo hemos aplicado ya en España a través del Plan Estratégico 23-27, con el pago redistributivo y con el capping, con el límite del pago de ayudas, y ha tenido una experiencia, yo creo que positiva. Por ejemplo, tenemos un 50% de los perceptores que han cobrado más que en el periodo anterior, un 22% que han cobrado igual. Por tanto, hemos llevado a cabo una tarea redistributiva en el sentido que plantea la Comisión, que es muy importante. Pero atención, no hay que confundir focalización con menos fondos. Y ahí es donde yo creo que la Comisión se equivoca, que si necesitamos los mismos fondos, al menos que en el periodo anterior, para llevar a cabo esa tarea. Otra cuestión es cómo llevemos a cabo la distribución. La futura PAC también tendrá que definir mejor a quién llegan las ayudas. Planas valora que la propuesta europea plantee una orientación hacia los productores con más necesidades, especialmente jóvenes, mujeres, explotaciones familiares y aquellas situadas en zonas con dificultades naturales. El ministro defiende que los apoyos deben dirigirse a quienes viven realmente de la agricultura y mantienen activa la producción de alimentos. En esa línea, el pago redistributivo alcanzó en 2025 los 481 millones de euros y beneficia a la mitad de la superficie agraria que recibe ayudas de la PAC. Otro de los puntos que España quiere preservar es la capacidad de cada Estado miembro para adaptar los mecanismos de redistribución a su realidad nacional, es decir, que cada país pueda concretar cómo aplicar reducciones progresivas a las ayudas más elevadas y cómo favorecer a quienes más lo necesitan.
También ha habido espacio para hablar de medio ambiente. Planas ha destacado el papel de los ecoregímenes, una herramienta que al principio generó muchas dudas, pero que ahora tiene una implantación muy elevada. En 2025, casi el 79% de los solicitantes incorporaron alguna práctica ambiental, alcanzando más del 88% de la superficie declarada. Estas prácticas, según el Ministerio, ayudan a mejorar la estructura del suelo, su fertilidad y su capacidad para capturar carbono. En el Consejo de Ministros Europeo también se ha analizado la situación de los mercados, marcada evidentemente por la guerra en Oriente Medio y sus consecuencias sobre el sector agrario. España ha pedido que los fondos europeos puedan adaptarse mejor a situaciones excepcionales y ha recordado que aún están pendientes ayudas de crisis por los daños provocados por los incendios del verano de 2025. Además, el Gobierno reclama a Bruselas que presente cuanto antes el plan de acción sobre fertilizantes. El objetivo es vigilar la evolución de los precios, reducir costes sin perder productividad y avanzar en el uso de fuentes alternativas como los subproductos ganaderos para disminuir la dependencia de fertilizantes fabricados con gas. Con este planteamiento, España llega al debate europeo con una posición bastante concreta, que la de mantener una PAC fuerte con presupuesto suficiente, más orientada a quienes realmente viven del campo y capaz de responder tanto a los retos económicos como ambientales del sector agrario. La agricultura almeriense tiene nombre propio: FH Almería Radio. Y seguimos hablando de la PAC porque la Junta de Andalucía ha pedido al Ministerio de Agricultura que amplíe el plazo para presentar la solicitud única de las ayudas de la PAC hasta el próximo 31 de mayo. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural considera necesario dar más margen a agricultores y ganaderos después de una campaña especialmente complicada por el tren de borrascas registrado a comienzos de año. Las lluvias intensas y los temporales han dejado daños importantes en muchas explotaciones andaluzas y en algunas comarcas se han producido inundaciones, encharcamientos prolongados, erosión del suelo y pérdidas de cosecha en cultivos como cereales, leguminosas, hortícolas, viñedo, cítricos y olivar. A esto se suman los desperfectos en caminos rurales, sistemas de riego, invernaderos y almacenes. También el sector ganadero ha sufrido las consecuencias con dificultades de acceso a las explotaciones, daños en instalaciones y reducción de pastos. El gobierno andaluz ya había ampliado el plazo hasta el 15 de mayo, pero las organizaciones agrarias, cooperativas y entidades colaboradoras consideran que no es suficiente. Argumentan que muchas fincas aún no han podido recuperar su actividad normal y que las entidades que tramitan estas solicitudes soportan ahora una carga de trabajo extraordinaria. Por eso la Junta solicita al Ministerio que el plazo llegue hasta el 31 de mayo y que las modificaciones sin penalización por causas de fuerza mayor puedan realizarse hasta el 15 de junio. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, ha defendido que se trata de una petición lógica y necesaria para acompañar al sector en un momento especialmente difícil. Escuchamos a Ramón Fernández Pacheco.
Sí, nosotros, como sabéis, mantenemos una interlocución diaria y permanente con las organizaciones profesionales agrarias y, haciéndonos eco de su solicitud, hemos mandado una carta a la Secretaría General del Ministerio de Agricultura solicitando una ampliación para la presentación de la solicitud única de la PAC hasta el próximo 15 de junio. Somos conscientes de que el tren de borrasca ha dificultado muchísimo la tarea en gran parte de las explotaciones agrarias de Andalucía y entendemos como lógica esa solicitud. Así que desde el Gobierno andaluz lo hemos solicitado y confiamos en que el Ministerio sea receptivo a la misma. Hay que hacerse una idea de que muchos profesionales de la agricultura ni siquiera pudieron acceder a sus explotaciones hasta pasados varios días desde el tren de borrasca, ¿no? Muchos de los caminos se quedaron anegados. Además, como sabéis, algunos de los condicionantes de la PAC obligan a la rotación de cultivos, que en muchos casos ha sido imposible porque los campos estaban absolutamente anegados. El barro, el fango había sustituido lo que era un campo normal, ¿no? Nosotros tenemos que ponérselo fácil a los agricultores, ¿no? Bastantes complicaciones tienen como para que la burocracia se consolide en un problema más, y creo que es deber de las administraciones, en el ámbito de nuestras competencias y siempre dentro del marco legal, facilitar lo máximo posible. Por eso entendemos que esa solicitud de ampliar el plazo es perfectamente razonable, podemos cumplir con los plazos establecidos, no es la primera vez que se hace y si hay un año que está justificado es este. La agricultura almeriense tiene nombre propio: FH Almería Radio. Seguimos hablando y repasando la actualidad agrícola, que inevitablemente está marcada por ese acercamiento de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Fernández Pacheco intervino el lunes 27 de abril en una edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, celebrada en Almería. Allí participó como cabeza de lista del PP por Almería a las elecciones autonómicas del 17 de mayo y también como consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Y entre los diversos temas que trató, el agua fue uno de ellos. Vamos a escucharle. El agua lo es todo. Almería necesita agua, más agua, y desde la Administración tenemos que ser capaces de garantizarla. Tenemos que lograr entre todos un pacto nacional por el agua, o un acuerdo, o llámenlo como quieran, pero un documento que nos permita planificar a largo plazo y garantizar la disponibilidad de los recursos hídricos. Para el campo, por supuesto, pero también para la industria, para el turismo, el agua para todo. Nuestra política de gestión del agua ha de anticiparse a futuros escenarios de sequía, porque lo que está claro es que hoy queda un día menos que ayer para que llegue la próxima sequía. Y es ahora, precisamente, con la tranquilidad que nos da disponer de agua después de las últimas lluvias, cuando hay que seguir trabajando con planificación y con inversión, buscando nuevas fórmulas que a través de la regeneración, de la desalación y también de la optimización en el consumo nos proporcionen la seguridad hídrica que Andalucía necesita. Pues acaban de escuchar a Ramón Fernández Pacheco hablando de esa necesidad de seguir trabajando la seguridad hídrica de la comunidad y de anticiparse a esa inestabilidad que pueda llegar. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Ecuador del programa de hoy, y vamos a echarle otro vistazo a las pizarras de precios que ya saben que pueden consultar en fhalmería.com. Y ahora es el turno de la pizarra de Ceorpa, la pizarra de hoy martes 28 de abril de 2026. Y empezamos con la judía Elda, que ha tenido un primer corte de 2,52 € y un último corte de 2,08 €.
La judía perona roja ha tenido un solo corte de 1,52 €. Seguimos con la judía Strike, que ha tenido un primer corte de 2,92 € y un último corte de 1,86 €. Pepinos. El pepino francés ha tenido un primer corte de 77 céntimos y un último corte de 63 céntimos. El pepino español ha empezado en un primer corte de 82 céntimos y ha acabado tras varios cortes en 67 céntimos. Calabacines. El calabacín fino ha tenido un primer corte de 58 céntimos y un último corte de 46. Y el calabacín gordo ha empezado en un primer corte de 43 céntimos y ha acabado en 23. Berenjenas. La berenjena rallada ha tenido un primer corte de 90 céntimos y un último corte de 24 céntimos. La berenjena larga ha empezado en un primer corte de 86 céntimos y ha acabado en 42. Tomates. Aquí tenemos solo el tomate pera con un primer corte de 1,54 € y un último corte de 1,34 €. Pimientos, ya el último bloque de esta pizarra, que ha empezado con el pimiento italiano verde en un primer corte de 1,26 € y un último corte de 88 céntimos. El pimiento italiano rojo ha empezado en 71 céntimos y ha acabado en 14 céntimos. Pasamos al lamullo, y el pimiento lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,66 céntimos y un último corte de 1,47 €. El pimiento lamullo rojo ha empezado en 1,34 € y ha tenido un último corte de 97 céntimos. Y el pimiento California rojo, el último de esta pizarra, ha tenido un solo corte de 55 céntimos. Esta ha sido la pizarra de Ceorpa, la pizarra de hoy martes 28 de abril de 2026. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Bueno, pues entramos ya en la recta final del programa de hoy y tenemos con nosotros, después de varios días sin poder asistir presencialmente a las ondas de FH Almería Radio, a José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería. ¿Qué tal, José Antonio? Pues nada, de vuelta otra vez aquí a la redacción, después de hacer las labores propias de un stand de feria como hemos tenido en Expo Levante. Y bueno, viendo que han cambiado todo, han cambiado los precios, ha cambiado la climatología y en definitiva, pues bueno, una semana nueva a las puertas del mes de mayo y viendo cómo avanza la cosecha de sandías, que este año, pues ahora que están llegando, pues digamos, se está procediendo a una mayor producción, pues el precio de la sandía pues está titubeando un poco, ¿no? Y vamos a esperar a ver si las temperaturas altas y el sol hacen que la exportación empiece a demandar este producto de forma masiva, como ha ocurrido en otros años, y este precio pues se rehaga un poquito y los agricultores de este producto y de melón pues puedan disfrutar también de una campaña de primavera acorde con lo que ha sido la de otoño. Muy bien, pues si quieres, para empezar esta última sección del programa de hoy, vamos a hablar de precios. Si quieres, vamos a echarle un vistazo a las pizarras y nos cuentas qué tal ese balance de precios. Me sigue sorprendiendo el tomate, tanto el Daniela como el Pera por encima del €1,5. El pepino francés está entre 70 y 50 céntimos, el pepino corto también en torno a 84 céntimos y termina por debajo de 50, y el pepino Almería pues el más bajo de todos. Está claro que hay zonas de producción en otros lugares que están haciendo que este pepino, sobre todo la Almería, y no recupere. Con el calabacino pasa lo mismo, pero ya sabemos que cuando hay temperaturas altas el calabacín suele producir mucho
y en muy poco tiempo, y eso yo creo que es lo que está haciendo. Está habiendo una sobreoferta de calabacín que lo está llevando a precios que están rondando los 40 céntimos tanto en el gordo como en el fino. Luego tenemos la berenjena, que la berenjena pues sí parece que prácticamente se han quitado todas las berenjenas y las pocas que hay pues están ahí defendiéndose en torno al euro. Los pimientos pues también están diciendo adiós de una forma bastante pobre. El lamullo rojo, que ha tenido precios siempre por encima de 2 euros, está vendiéndose en torno a 87 céntimos, el lamullo verde a 1,20, el lamullo rojo en torno a 87 a 83 céntimos, el California verde entre 66 y 59 y los italianos pues también en torno al euro. Ya el resto de los productos que son segundas pues ninguno llega al euro, con lo cual digamos que podemos pensar ya más en ir preparando la finca para la próxima cosecha, y que será lo más rentable, ahorrar jornales y sobre todo pues intentar buscar unos días de descanso, porque a mediados de junio ya otra vez empiezan las siembras de cara a la campaña que viene, que va a ser una lucha a muerte contra el Parvis pinus, después de que la Consejería de Agricultura hubiese decretado la plaga de Parvis pinus en las plantaciones de Almería, de Granada y de otros puntos de Andalucía. Muy bien, pues dejamos ahí los precios y tenemos que hablar de Explomante. Es verdad que aquí hemos cubierto bastante la feria con esa programación especial que tuvimos durante los 3 días que duró, y nos falta saber un poco cómo viviste tú la feria. 3 días de mucha actividad, mucha presencia institucional. ¿Qué nos cuentas de eso? Bueno, presencia institucional estuvo todo el mundo. María Jesús Montero, la candidata del PSOE, estuvo allí. Han estado los candidatos de Vox, los del PP, una presencia muy importante de políticos que se presentan a las elecciones del 17 de mayo y que empiezan ya la campaña electoral. Y aparte de eso, lo que yo, digamos, menos me ha gustado es que no he tenido tiempo suficiente para recrearme en los stands viendo qué cosas exponían las empresas que han ido allí a la feria. Hay que partir de la base que una empresa decide hacer una inversión es porque tiene algo que decirle a los potenciales clientes, ¿no? Y evidentemente vale la pena ver qué es lo que exponen estas empresas para ver un poco cómo va evolucionando la agricultura de nuestra provincia, ¿no? Una agricultura, yo creo que la más vanguardista que podemos tener en este momento, y la que puede mostrarte pues un montón de cosas que te permiten ver hacia dónde caminamos y cómo lo hacemos, ¿no? No he tenido tiempo suficiente de recrearme en los stands, me hubiera gustado ver muchas cosas. Había mucha maquinaria agrícola que me hubiera gustado ver, digamos, cómo funciona, porque eso hace mucho más llevaderos los trabajos de los agricultores en los invernaderos, y bueno, pues todo aquello que facilite el trabajo de los agricultores siempre es digno de ver, digno de observar y de conocer para saber en qué medida vamos evolucionando. También había muchas empresas dedicadas a la producción de semillas con unos productos verdaderamente impresionantes. Bueno, la zona de Níjar sabemos que es una gran productora de tomate y había algunas variedades de tomate verdaderamente espectaculares, ¿no? Con lo cual, pues también me hubiera gustado conocer cuáles eran las características de esas variedades. Ya digo que no tuve tiempo de hacerlo. Y luego plásticos, productos nutricionales, algo de inteligencia artificial también hemos podido ver. También hemos visto empresas de alarmas y de seguridad, habida cuenta de todo lo que sucede en cuanto a robos en el campo. El campo es una zona muy vulnerable de cara a poder proteger pues esos bienes que tienen, esos insumos que tienen los agricultores en los invernaderos para poder producir las hortalizas que se generan todos los días. Y en definitiva, pues una gran cantidad de cosas que requerían más tiempo, pero claro, en 3 días cabe lo que cabe, y la atención pues la puedes dirigir solamente a algunas de las muchas cosas que se exponen en una feria de esta naturaleza.
De cualquier forma, mi balance es muy positivo. Yo pienso que las ferias de estas características tienen que seguir produciéndose, tienen que poner a disposición de los agricultores todos estos elementos. Posiblemente estas ferias no se aprovechen tanto como otras profesionales a las que también asistimos lejos de aquí. Pero bueno, siempre, la mente curiosa y la actitud curiosa de los agricultores siempre les lleva a preguntar por cosas que en un momento determinado nosotros ni siquiera percibimos. Yo me imagino que habrán servido para muchos agricultores que se juegan todos los días su dinero en los invernaderos produciendo fruta y hortalizas para vender en Europa. Y ya por último, pues sí, me gustaría decir que ese carácter andaluz que tenemos aquí en Almería nos lleva a convertir esta feria en una gran litrona. Porque evidentemente tenemos que reconocer que a los agricultores les gusta pues hablar de todos los temas relacionados con el campo, con una cerveza, con un vino, y pues la verdad que todos los stands estaban perfectamente equipados para que los agricultores, para centrar la atención de los agricultores y convertir la feria, pues eso, lo que he dicho, en un gran botellón en el que todos los agricultores querían participar y que todas las empresas invitaban a los agricultores a que participasen en esa comida que a partir de las 2 de la tarde pues se ponía allí para todo el mundo, ¿no? Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra forma de ser, es parte de cómo se ha venido haciendo estas ferias en la provincia de Almería, porque yo recuerdo desde cuando se hacía la Expo Agro en Agua Dulce, y alguna vez alguna edición se ha hecho en el Ejido, yo recuerdo que estas comilonas eran pues el pan nuestro de cada día. Se hacían en las ferias y desde entonces se siguen haciendo. Y yo creo que se van a seguir haciendo pues mientras tengamos ferias en la provincia de Almería. La siguiente Infoagro, ¿cuándo? El año que viene, no, el siguiente. El año que viene, perdón. Uh-huh. El año que viene tendremos Infoagro en el pabellón de ferias y exposiciones de Agua Dulce. Y eso es lo que tenemos. Sí, bueno, a mí personalmente me llamaba mucho la atención el show cooking o no, la muestra de corte de paleta, que había esa masterclass de corte de paleta y que ahí no faltó tampoco la gente aprendiendo. Organizada por el Ayuntamiento de Níjar. Sí. O sea, toda la cultura que rodea a la agricultura, ¿no? Es muy interesante. Hay una cultura de campo en la que efectivamente saber cortar jamón es importante, lo mismo que cocinar algunos productos, ¿no? Es también importante. Podemos ir muy lejos si empezamos a hacerle ramificaciones a nuestra agricultura, que tenemos que recordar que mucha agricultura, mucho negocio, mucha exportación, pero todo conduce a lo mismo, que es alimentarnos de productos vegetales. Evidentemente, y si esos productos vegetales además están acompañados de otros productos que tienen una enorme fama en la provincia de Almería, como puede ser el jamón, el aceite o el vino, pues bienvenido sea. Muy bien, pues entonces vamos a dejar ya, tras estos días de Expo Levante, vamos a dejarlo ya el tema aparcado y tenemos que hablar del tiempo. Mira, hace una semana, un poquito más de una semana, teníamos ya casi que un calor casi veraniego. De repente empezaron a bajar las temperaturas, el fin de semana vimos algunas lluvias y ahora pues seguimos con inestabilidad. No sé qué supone esto ahora, este cambio tan... Pues yo pienso que estamos recibiendo las lluvias propias de la primavera, que aunque haya una temperatura alta llueve, ¿no? Son tormentas que se organizan rápidamente por la evaporación que se está produciendo y todavía en las capas altas de la atmósfera hay, digamos, chorro de aire frío, que es lo que hace bajar el agua en estas tormentas de primavera, ¿no? Es cierto que estos chaparrones no nos vienen bien, hay que recordar que los invernaderos están blanqueados para que se pueda trabajar en ellos más cómodamente, y si estas aguas lavan los invernaderos, se obliga a los agricultores otra vez a contratar el blanqueo del invernadero y en definitiva pues digamos que incrementa costes, ¿no? Cuando se mete el mes de abril y el mes de mayo, pues el blanqueo del invernadero es casi obligatorio para poder trabajar y poder realizar todas las funciones que se hacen y además nuevamente poder sembrar otra vez la nueva plantación. Las plantas pequeñas
pues no están acostumbradas a recibir, aguantar temperaturas de 50 grados y la única forma que tenemos es tener el invernadero blanqueado. Estas lluvias perturban un poco, digamos, ese trabajo que han hecho los agricultores para que dentro del invernadero se esté más cómodo y que haya menos temperatura. Bueno, pues hasta aquí va a llegar esta tertulia de hoy, que hemos repasado todo casi que lo que venía pasando la semana pasada, y nada, mañana seguiremos con más actualidad agrícola y retransmitiendo lo que está pasando en el campo. Pues hasta mañana. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Y vamos con el último vistazo a las pizarras de precios. Vamos ahora con la pizarra de agrupados, la pizarra de hoy martes 28 de abril de 2026. Empezamos con las judías y tenemos solo la judía perona roja con un único corte de 3,30 €. Pepinos, el pepino mini ha tenido un primer corte de 65 céntimos y un último corte de 57. El pepino francés ha tenido un primer corte de 68 céntimos y un último corte de 53 céntimos. El pepino español ha tenido un primer corte de 86 céntimos y un último corte de 60 céntimos. Y el pepino Almería ha empezado en un primer corte de 47 céntimos y ha tenido un último corte de 36. Calabacines, el calabacín fino ha empezado en un primer corte de 72 céntimos y ha acabado en 44 céntimos. Y el calabacín gordo ha tenido un primer corte de 57 céntimos y un último corte de 40. Berenjenas, la berenjena rallada ha empezado en un primer corte de 1,89 € y ha tenido un último corte de 76 céntimos. La berenjena larga ha empezado en 93 céntimos y ha tenido un último corte de 51 céntimos. Tomates, el tomate Daniela ha tenido un primer corte de 1,62 € y un último corte de 1,52 € y el tomate pera ha empezado también en 1,62 € para acabar en 1,28 €. Pimientos. El pimiento italiano verde ha tenido un primer corte de 1,36 € y un último corte de 83 céntimos. El pimiento italiano rojo ha empezado en 87 céntimos y ha acabado en 58. Pimiento lamullo. El pimiento lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,40 € y un último corte de 1,16 €. El lamullo rojo también ha empezado en un primer corte de 1,40 €, pero ha acabado en un último corte de 69 céntimos. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 90 céntimos y un último corte de 82 céntimos. El pimiento California rojo ha tenido un primer corte de 98 céntimos y un último corte de 69 céntimos. Y el pimiento California amarillo, el último de esta pizarra, ha tenido solo un corte que ha sido de 86 céntimos. Esta ha sido la pizarra de agrupados, la pizarra de hoy martes 28 de abril de 2026. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, donde hemos hablado de la PAC,
Por un lado, hemos escuchado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha defendido en Luxemburgo la importancia de mantener sin recortes el presupuesto de la política agraria común para el periodo 2028-2034. Y por otro lado, también hemos hablado de que la Junta ha solicitado al Ministerio de Agricultura que amplíe hasta el 15 de junio el plazo para las ayudas de la PAC. En este tema hemos escuchado al consejero Ramón Fernández Pacheco. Y pues este ha sido el programa de hoy. Les recuerdo que han estado escuchando FH Almería Radio en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Y ya saben que pueden volver a escucharnos cuando quieran en YouTube o en iVoox, la plataforma de podcast. Lo único que tienen que hacer es buscar FH Almería Radio y estaremos con ustedes una vez más acercándoles toda la información del campo almeriense. Este programa ha sido posible gracias a Rick Tuan. Mi nombre es Ana Gutiérrez y con esto me despido. Hasta mañana.